Buenas noches, chicos. Hoy en la tarde nos reunimos con algunos integrantes del Semillero de Neurociencias de la Universidad CES y hablamos un poco acerca de la neuroanatomía funcional de los ganglios basales. Sin embargo, no realizamos grabación de la exposición y la charla fue un poco interrumpida por los límites de tiempo permitidos en Zoom. Por lo tanto, decidí realizar una nueva exposición y grabarla para todos ustedes. Este tema es realmente muy interesante, dado que los ganglios basales tienen un papel central en el control del movimiento y las alteraciones en el funcionamiento generan manifestaciones notables. Sin embargo, nos centraremos enteramente en aspectos anatómicos y fisiológicos. Para empezar, quiero explicar en qué consistirá esta presentación. Los invito, pues, antes de empezar a esto, a que me sigan en este proyecto que se llama eNeuroArts y que significa investigación, neurociencia, arte y sociedad. Y básicamente lo que busca es mostrar cómo la neurociencia influye en la sociedad a través de la ciencia como tal y también a través de otras expresiones de la humanidad como son el arte y desde luego la investigación, pues que es el motor de la ciencia. Me pueden seguir en la página de Instagram eNeuroArts o en la página de internet www.ineuroarts.com y si tienen alguna duda pueden escribirme al correo que aparece ahí en pantalla. Bueno, para empezar, quiero explicar en qué consistirá esta presentación. Empezaremos con generalidades anatómicas. El segundo tema será algunos conceptos generales, algunas cosas muy puntuales sobre la embriología y la historia de los núcleos basales. Continuaremos con los neurotransmisores. Posteriormente miraremos la sustancia gris, sustancia blanca y finalizaremos con circuitos funcionales y asas funcionales para tener como último punto algunas conclusiones que más que conclusiones son mensajes finales. Bueno, en cuanto a las generalidades anatómicas, entonces hay que decir que los ganglios basales son estructuras o están compuestos por una colección de estructuras nucleares profundas en el telencéfalo. De forma clásica, se ha considerado que los núcleos caudado, putamen, globo pálido, accumbens y claustro antemuro son las estructuras centrales de los ganglios basales. El caudado y el putamen son conocidos en conjunto como núcleo estriado o neoestriado, y al globus pálido también se le conoce como paleoestriado. Y junto el globus pálidos combinados, el globus pálido y el putamen, ambos son conocidos en conjunto como núcleo lenticular. Por otra parte, el núcleo accumbens y la porción más rostral del estriado son conocidos como el estriado ventral. Acá voy a mover un poquito el computador para organizarme mejor. Bien, entonces ya dijimos que los núcleos centrales son el caudal, putamen, el globus pálido y el núcleo accumbens, y que hay otros, digamos, términos que van a encontrar en la literatura como el estriado, que hace referencia al caudado y al putamen, y el núcleo lenticular, que hace referencia al putamen y al globus pálidos. También podemos encontrar el término estriado ventral, que hace referencia a la porción más rostral del caudado, del putamen y al núcleo accumbens. Bien, otras tres estructuras que, digamos, están relacionadas desde el punto de vista funcional, estrechamente relacionada con estas estructuras centrales, son el núcleo subtalámico, que se encuentra en el diencéfalo, la sustancia nigra y el núcleo pedúnculo-pontino, que se encuentran en el mesencéfalo. Por lo tanto, muchos autores también los consideran como parte de los ganglios basales. De acuerdo con diferentes autores, se incluyen otras estructuras, especialmente por su relación funcional con los núcleos anteriormente mencionados, como es el caso de algunos núcleos del tálamo y el complejo amigdaloide. Sin embargo, estos núcleos pues realmente se analizan o hacen parte del estudio de otros sistemas, como el sistema límbico, por ejemplo. El claustro, que
hace un momento lo mencioné como una de las estructuras que clásicamente se reconocían como parte de los ganglios basales, al día de hoy se reclasifica como un área de asociación subinsular y la amígdala se considera parte del sistema límbico. Acá en esta gráfica podemos ver digamos, la localización tan importante y tan, digamos, clave que tienen los núcleos basales en lo profundo del telencéfalo y muy en el centro del encéfalo. Eh, Esto le permite, entre otras cosas, tener numerosas conexiones con gran parte de las otras estructuras del sistema nervioso. Acá en esta figurita podemos observar este que es el núcleo caudado con una gran extensión, este que es el núcleo putamen y esta zona rostral del caudado y el putamen que se conoce como núcleo accumbens, acá el complejo amigdaloide. Si quitamos el caudado, pues vamos a encontrar el globus pálidos y las demás estructuras que ya mencionamos. Ahora más adelante vamos a ampliar en detalle todo lo que tiene que ver con la sustancia gris de los ganglios basales. Desde el punto de vista imaginológico, por tanto, los ganglios basales no se pueden evaluar únicamente en uno o dos cortes de resonancia o de tomografía. Es necesario hacer una exploración amplia que incluye desde el mesencéfalo hasta la parte propiamente dicha donde se encuentran los ganglios basales característicos y teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá podemos ver los núcleos característicos, pero que en cortes superiores vamos a encontrar otras partes de esos núcleos característicos, como por ejemplo, un ejemplo de esto es que acá podemos observar la cabeza del núcleo caudado, pero solamente en cortes superiores es que podremos observar el cuerpo del núcleo caudado. Bueno, chicos, los ganglios basales pues han sido ampliamente relacionados con el movimiento, especialmente con el control, la regulación y la corrección del movimiento, por lo que de forma intuitiva podríamos, digamos, vincular los ganglios basales con el cerebelo, asociación que efectivamente se establece a través de diferentes circuitos, en tanto que las lesiones en la corteza motora dan lugar a pérdida del movimiento, como ocurre en el ataque cerebrovascular. Las lesiones de los ganglios basales o del cerebelo propician movimientos incoordinados y desorganizados, tal como sucede en la enfermedad de Parkinson o en la enfermedad de Huntington. Además de la conexión con el cerebelo, los ganglios basales forman asas de conexión con la corteza cerebral, con el tálamo y de modo tal pues que la información aferente mayoritaria proviene de estas estructuras y las eferencias también fluyen a través de conexiones con el tálamo y otras estructuras córtico-subcorticales, incluyendo el prosencéfalo basal, el mesencéfalo y el puente. Estas conexiones eferentes emergen especialmente del globus pálido y de la sustancia negra porción reticulada. Así como ha ocurrido con el cerebelo, eh, los ganglios basales parecen tener un rol importante en funciones cognitivas, comportamentales y emocionales. Por ejemplo, el sistema límbico interactúa de forma muy extensa con los ganglios basales y algunas estructuras como la amígdala, el núcleo accumbens y el pálido ventral sirven a estas funciones. Entonces, esa posición allí central que está cerca de las demás estructuras va a ser fundamental para el papel que tienen los ganglios de la base. Pero ¿de dónde vienen los...? Bueno, y acá quería resaltar un concepto bien importante, y es que dentro de todos los ganglios basales, en las estructuras pues, que componen a los ganglios basales, el estriado es la principal estructura receptiva o aferente de los ganglios basales, mientras que los núcleos eferentes de los ganglios basales son el globus pálido y la sustancia negra reticulada. Ahora sí nos preguntamos, ¿de dónde vienen los ganglios basales? En esta pregunta me refiero tanto a lo embriológico como a lo histórico, porque si hoy conocemos a los ganglios basales es porque otras personas han dedicado su vida o parte de su vida al estudio de estos. Entonces hay que tener en cuenta que digamos, el telencéfalo, que es de donde finalmente se originan los ganglios basales,
se dividen en dos regiones, una región que se llama palial y otra que se llama subpalial. La región palial va a dar origen a las estructuras dorsales, que incluyen la corteza cerebral, mientras que la región subpalial va a dar origen a las estructuras ventrales, entre las cuales se incluye el cuerpo estriado y el pálido. Y el primer esbozo de los ganglios basales se va a originar sobre la sexta semana, o va a aparecer en la sexta semana de desarrollo embrionario, y se presenta en forma de prominencias sobre los pisos de los ventrículos laterales. Estas prominencias van a estar muy cerca de la línea media y muy cerca de la unión diencéfalo-telencéfalo. Como les dije, son dos prominencias, la prominencia medial y la prominencia lateral. La prominencia medial va, digamos, a aparecer de forma más temprana y la prominencia lateral un poco más tardía. A partir de la prominencia medial se van a originar todas aquellas interneuronas colinérgicas del estriado y el prosencéfalo basal, mientras que de la prominencia lateral pues va a aparecer un poco después, y a partir de esta prominencia se van a originar las neuronas estriatales GABAérgicas y las interneuronas estriatales mixtas. En esta figura podemos observar el tubo neural con sus vesículas cerebrales, y acá esta en particular, la amarilla, se refiere al telencéfalo, su polo frontal, su polo temporal, y el desarrollo del telencéfalo va a conllevar pues, la aparición de estas dos prominencias, la medial y la lateral, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y recordemos pues que también se relaciona mucho, está muy relacionado desde el punto de vista topográfico con la ínsula, entonces porque hay tantas conexiones que pueden surgir con esta estructura también. Bueno, en cuanto a la parte histórica, realmente el delineamiento de la red anatómica de los ganglios basales es un logro de la ciencia del siglo XX, y desde luego cada día en este siglo XXI pues se reconoce mejor la función y las implicaciones fisiológicas y clínicas que trae la estimulación o el daño o la intervención de ciertas estructuras de los ganglios basales. Sin embargo, el reconocimiento de los ganglios basales inició desde la antigüedad, gracias a Galeno de Pérgamo, quien centró su atención en esta notable estructura. Mucho tiempo después, ya sobre el siglo XVI y sobre el siglo XVII, aparecen otros dos personajes, Félix Victazir y Edgar Adrian. Félix Victazir fue un neurólogo francés, una figura importante dentro de la historia francesa, y fue él quien separó el tálamo del cuerpo estriado, lo que llevó al estudio específico de los ganglios basales. Esta imagen en particular es de la Plaza Balocnés, perdón, que fue el pueblo o la ciudad donde nació Félix Victazir. Y uno de los muchos homenajes que ha hecho el pueblo francés a esta notable figura pues, de su historia. David Ferrer, por otro lado, David Ferrer acá yo coloqué Edgar Adrián, pero es David Ferrer, un error, un lapsus. David Ferrer es uno de los neurocientíficos más destacados de la historia, y fue quien le dio el nombre de ganglios basales a estas estructuras cerebrales profundas. Y ya en el siglo XX, Kinnear Wilson, un neurólogo británico, fue quien digamos, acuñó el término de sistema extrapiramidal. Y, digamos, acuñó este término porque consideraba, o digamos, muchas de sus observaciones lo llevaron a plantearse la existencia de conexiones locales o cercanas de los ganglios basales, y que eran sumamente importantes para su función en la modulación del control motor. Y esas estructuras eran en regiones vecinas, diencéfalo, en tallo cerebral, y que además, digamos, modulaba el sistema motor que era, digamos, generado por la vía piramidal. Entonces, para hacer una diferenciación de esta vía piramidal, él acuñó ese otro término que es el sistema extrapiramidal,
o el síndrome extrapiramidal cuando estaba afectado. Sin embargo, este término ha caído en desuso en la literatura actual y se prefiere no usar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a los neurotransmisores. Es un tema muy importante para poder conocer cómo interactúan diferentes estructuras con los ganglios basales. Un mensaje importante de esta charla será que los ganglios basales no son solo dopamina y es por eso que será importante entender el papel que tienen los diferentes neurotransmisores en esta delicada red neuronal. Definitivamente, a pesar de que no son solo dopamina, la dopamina es el neurotransmisor estrella y el más reconocido pues, del sistema extrapiramidal. Su principal fuente está aquí en el mesencéfalo, especialmente en la porción compacta de la sustancia nigra, desde donde se origina la vía mesoestriatal. Es la principal, digamos, aferencia al estriado. Esa es la vía nigroestriatal o mesoestriatal. Pero también hay otras dos regiones donde se origina, digamos, proyecciones dopaminérgicas, que es el área tegmental ventral medial y la región retrorúbrica. A partir de estas dos regiones se originan las vías mesolímbicas y mesocorticales. La vía mesolímbica va a ir a va a proyectarse hacia el núcleo accumbens y hacia estructuras límbicas y paralímbicas, mientras que la vía mesocortical se va a proyectar preferentemente a la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral. La dopamina es sintetizada a partir de un aminoácido que es la L-tirosina. Y acá en esta gráfica se ve muy poquito, pero acá lo amplío, hago una ampliación y miremos acá, centrémonos acá. La L-tirosina es el aminoácido precursor de la dopamina. La L-tirosina en el cuerpo es un aminoácido no esencial porque se puede sintetizar a partir de la fenilalanina. Sin embargo, en el cerebro no se puede sintetizar a partir de la fenilalanina, por lo que se considera que en el cerebro es un aminoácido esencial. Esa L-tirosina se va a convertir en dopamina gracias a la acción de dos enzimas. La primera enzima se llama tirosina hidroxilasa, y lo que hace la tirosina hidroxilasa es convertir la L-tirosina en L-dopa, y posteriormente la dopa de carboxilasa convierte esa L-dopa en dopamina. La dopamina, a su vez, se puede metabolizar, pasémonos a esta gráfica, se puede metabolizar por dos enzimas, por la monoaminoxidasa o por la catecol ortometiltransferasa, conocidas como MAO o como COMT. El metabolismo a través de la MAO va a generar un producto que se llama DOPAC, y el metabolismo a través de la COMT va a generar un producto que se llama 3-ortometildopa. Y el procesamiento metabólico por las enzimas contrarias, es decir, si acá fue por la MAO y acá se continúa con la COMT, o inicia con la COMT y posteriormente continúa con la MAO, va a generar un producto final que se llama ácido homoanílico. En esta gráfica lo que podemos observar es esa conversión de tirosina en L-dopa y posteriormente la L-dopa en dopamina. Una vez se ha sintetizado la dopamina, esta dopamina tiene que ser almacenada en vesículas sinápticas como estas que encontramos acá, y el acceso a esas vesículas sinápticas se da gracias a un transportador un transportador vesicular de monoaminas tipo 2, o también conocido como BMAT2, que lo vemos acá un poquito mejor. Entonces, ese transportador permite la entrada de la dopamina en las vesículas sinápticas y posteriormente, tras un estímulo nervioso adecuado, estas vesículas sinápticas se fusionan con la membrana presináptica y liberan el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Este neurotransmisor va a interactuar con los receptores de la dopamina, de los cuales hablaremos en la siguiente diapositiva, y la acción de la dopamina va a ser finalizada por la recaptura de este neurotransmisor por el transportador que se encuentra en la membrana presináptica. Ese transportador se llama transportador de dopamina. Esa dopamina que es recapturada
vuelve a las vesículas sinápticas nuevamente por el BMAT2 o puede ser metabolizada por la MAO. Recordemos que la MAO es una enzima que existe en dos isoformas, la MAO-A y la MAO-B, y ambas son de localización mitocondrial en neuronas y glía, mientras que la catecolortometiltransferasa es una enzima más que todo asociada a membranas y en los ganglios basales se encuentra especialmente en, en, la, en las células gliales. ¿Sí? En otras regiones que tienen terminales, células dopaminérgicas, pero por ejemplo, especialmente en la corteza cerebral, la enzima que degrada principalmente a la dopamina de forma intracelular no es la MAO, sino la CONT. En los ganglios basales, la MAO asume este papel de forma predominante. Bien. Entonces dijimos que se recaptura la dopamina y se metaboliza nuevamente. Se almacena en las vesículas sinápticas o se metaboliza a través del amado. Pero también puede pasar que la dopamina escape, ¿sí? Difunda, se salga de la terminal sináptica, del espacio sináptico, y en ese caso va a ser capturada por las células gliales que finalmente por el medio de estas enzimas, el amado y la catecolortometiltransferasa, van a convertir esa dopamina en ácido homoanílico. Todos esos productos finales finalmente van a difundir fuera del sistema nervioso central por la vía del líquido cefalorraquídeo. La dopamina que no es almacenada en las vesículas sinápticas tiene que ser metabolizada necesariamente por la monoaminoxidasa porque su presencia sin metabolizar en el interior de las células pues va a generar una producción de especies libres de radicales de oxígeno y por tanto podría contribuir a fenómenos de neurotoxicidad. En cuanto a los receptores de la dopamina, existen 5 tipos de receptores de dopamina que se enumeran o se nombran del D1 hasta el D5. Pero estos receptores finalmente se agrupan en dos familias que se conocen como D1-like y D2-like en razón de la proteína G a la cual están unidas y por tanto el efecto que tienen sobre una enzima que es la adenilato ciclasa. En el caso de los receptores D1-like, la proteína G a la cual se acopla este receptor es una proteína G estimulante y su efecto sobre la adenilato ciclasa va a ser activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que convierte el ATP en AMP cíclico. Por tanto, aumenta los niveles de AMP cíclico intracelular y genera fenómenos que son fenómenos excitatorios, positivos. Mientras que los receptores D2-like se acoplan a proteínas G sub I, es decir, proteínas G inhibidoras. Y estas proteínas van a inhibir la adenilato ciclasa, con lo cual los niveles de AMP cíclico van a caer y los efectos en general de los receptores D2 son de tipo inhibitorio. Bueno, otro de los neurotransmisores que tiene una gran importancia en los núcleos basales o ganglios basales es la acetilcolina. Las neuronas colinérgicas tienen dos papeles fundamentales, como interneuronas y como neuronas de proyección. Como interneuronas va a ser necesario destacar las neuronas espinosas medianas, las neuronas colinérgicas gigantes del estriado, que tienen un papel muy importante en la modulación de la función del estriado y más adelante lo vamos a observar con mayor detalle. Y en cuanto a las neuronas de proyección, será necesario destacar a dos regiones. Una es el prosencéfalo basal y la otra es el complejo tegmental mesopontino. En el prosencéfalo basal lo podemos ver de pronto acá en esta gráfica o mejor acá en este punto, ¿sí? En esta lámina se ve mucho mejor. En el prosencéfalo basal vamos a encontrar el núcleo basal de Maynard. Es uno de los núcleos principales, uno de los principales núcleos colinérgicos del sistema nervioso central y genera una gran, digamos, se proyecta de forma muy extensa a diferentes regiones corticales. Habitualmente pues se relaciona con
desde el punto de vista funcional con procesos de memoria y resulta afectado en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Algunos estudios de investigación han tratado de, eh, digamos, de estimular este núcleo basal en pacientes con enfermedad de Alzheimer para mejorar el desempeño cognitivo, pero ese es un tema pues de otro capítulo. En cuanto al complejo tegmental mesopontino, hay que destacar el papel, digamos, ahí en ese complejo tegmental mesopontino vamos a encontrar un núcleo muy importante que es el núcleo pedúnculo pontino. Tiene un papel central en la regulación del sistema motor de los ganglios basales y actualmente es un foco de investigación como sitio de estimulación en pacientes con enfermedad de Parkinson y trastornos posturales o de la marcha. Pero también lo ampliaremos en detalle cuando hablemos de este núcleo. La acetilcolina es sintetizada a partir de la acetil-CoA y de la colina, como podemos ver acá en esta imagen, gracias a la acción de una enzima que es la acetilcolintransferasa. Esa acetilcolintransferasa eh, facilita que se dé el proceso de conversión hacia acetilcolina y la acetilcolina, nuevamente, igual que sucede con la dopamina y con los demás neurotransmisores, estas sustancias son almacenadas en vesículas sinápticas, en este caso gracias al transportador vesicular de acetilcolina. Y esas vesículas sinápticas se van a fusionar con la membrana presináptica, van a liberar las moléculas de acetilcolina en la hendidura sináptica y la acetilcolina podrá interactuar con sus receptores. La finalización de la acción de la acetilcolina se da gracias a la enzima acetilcolinesterasa, como la pueden ver ahí en esta gráfica, y la acetilcolinesterasa lo que hace es clivar la acetilcolina en colina y acetato. Y esa colina es recapturada por el transportador presináptico de colina para que la colina vuelva a entrar en este ciclo de producción de acetilcolina. Los receptores de la acetilcolina son de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. En esta figurita podemos ver un ejemplo, un receptor nicotínico, y al lado derecho podemos ver un ejemplo de lo que son los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos básicamente están acoplados o hacen parte pues, de un canal poco específico de cationes, lo cual permite el influjo, la entrada de sodio, potasio y algo de calcio al interior de las células. ¿Sí? La activación de ese núcleo, de ese eh, receptor, permite la apertura de ese canal y por tanto entran estas sustancias al interior de la célula. Bueno, por otra parte, están los muscarínicos, que son receptores metabotrópicos, es decir, son receptores acoplados a proteínas G y, bueno, los receptores nicotínicos, hay que decir que digamos, su papel más importante está en el sistema nervioso periférico, mientras que los muscarínicos se encuentran tanto en el periférico como en el central. En el central tienen una función muy importante. Mm, Sin embargo, en los ganglios basales podemos encontrar tanto receptores nicotínicos como muscarínicos. Y de los receptores muscarínicos existen 5 subformas, enumeradas M1 a M5. Pero acá en este caso, digamos, el receptor M1, el M3 y el M5 se van a aparecer en el sentido de que van a estar unidos a proteínas, acoplados a proteínas G sub Q. Y esas proteínas en general conllevan fenómenos excitatorios por aumento de los niveles intracelulares de diacilglicerol, inositol trifosfato y de calcio intracelular. Mientras que los receptores M2 y M4 se van a acoplar a proteínas G y por tanto van a generar fenómenos inhibitorios. El glutamato es otro de los neurotransmisores fundamentales en los ganglios basales. Lo vamos a encontrar especialmente en las proyecciones córtico-estriadas y subtálamo-palidales. En general, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y se sintetiza a partir de la glutamina en las mitocondrias por acción de la enzima glutamina sintetasa. Perdón, por acción de la enzima glutaminasa, como lo podemos ver acá en esta figurita.
Entonces la glutaminasa favorece la conversión de la glutamina en glutamato. El glutamato también es almacenado en vesículas sinápticas gracias al transportador de aminoácidos excitatorios. em, y, y allí, en estas vesículas sinápticas se fusionan con la membrana presináptica, le liberan el neurotransmisor hace acción sobre sus receptores y la finalización del efecto del glutamato se da gracias al transportador de glutamato que se encuentra en las células gliales y que permite, pues tanto en las células gliales como en las neuronas, y permiten la entrada del glutamato, en el caso de las células gliales, la entrada del glutamato a este tipo de células y por acción de la glutamina sintetasa permite la conversión a glutamina. Y la glutamina finalmente es exportada a la neurona donde entra en el proceso de síntesis de glutamato. Los transportadores de, del glutamato que se encuentran en las neuronas, pues lo que van a hacer es recapturar a este glutamato y llevarlo a la mitocondria y finalmente a las vesículas sinápticas para que continúen su proceso, su funcionamiento como neurotransmisor. Bueno, los receptores de glutamato también se vienen en inotrópicos y metabotrópicos. Los receptores inotrópicos los receptores metabotrópicos son al menos de 8 tipos y ellos digamos, se agrupan en 3 familias, mientras que los receptores, pues bueno, y estos receptores metabotrópicos pues van a ser diferentes debido a la composición de sus subunidades. Y los receptores ionotrópicos son básicamente de 3 tipos. Los NMDA, que son los más conocidos, sobre los que más estudios hay, y los otros dos son los receptores AMPA y los receptores kainato. Los receptores NMDA tienen un papel especialmente importante porque se ven relacionados en procesos de potenciación a corto y largo plazo y por tanto pues, de plasticidad sináptica. Acá hay una tablita de resumen de los receptores metabotrópicos del glutamato por si quieren ampliar un poco el tema. Y otro de los neurotransmisores, sin lugar a duda, fundamentales en los ganglios basales es el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y este neurotransmisor tiene un papel destacado en la mayoría de las conexiones inhibitorias en los ganglios basales. Es sintetizado curiosamente a partir del glutamato por acción de una enzima que se llama glutamato de carboxilasa o GAT. Y una vez sintetizado es almacenado en vesículas sinápticas por medio del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Su acción es finalizada por la recaptura presináptica gracias al transportador de GABA y si la concentración de GABA es alta, entonces será la GABA transaminasa, la enzima que clivará al GABA. Acá todo esto lo podemos ver en estas imágenes, en estas figuras, en la cual vemos la glutamina, la glutaminasa, que es la enzima que favorece la conversión a glutamato, y finalmente el glutamato es convertido a GABA, acá, por la GABA de carboxilasa. El GABA es almacenado en las vesículas sinápticas y finalmente liberado a la terminal presináptica, la hendidura sináptica, para que interactúe con sus receptores. Y los receptores del GABA son básicamente también de 2 tipos, inotrópicos y metabotrópicos. En general existen los receptores GABA A, GABA B y GABA C. Los receptores GABA A y GABA C son inotrópicos, mientras que el GABA B es un receptor metabotrópico. Este es un ejemplo de los receptores del receptor GABA A. Bien, bueno, los receptores de GABA también pueden ser influenciados por acción de las benzodiazepinas, pueden incrementar la acción inhibitoria, especialmente en los receptores GABA A. Mm, el GABA B, como les dije, es metabotrópico y produce inhibición de mayor duración que el GABA A por apertura de canales de potasio e inhibición de canales de calcio. Bueno, y el siguiente es la noradrenalina. Bueno, la noradrenalina, que tiene su principal origen o el sitio donde principalmente se sintetiza y se originan las proyecciones noradrenérgicas, es sin lugar a duda el locus ceruleus. Mm, el locus ceruleus, como sabemos, tiene una, digamos,
unas conexiones muy extensas con diferentes regiones cerebrales y regiones del tallo cerebral y el cerebelo. La noradrenalina tiene una relación muy estrecha en su metabolismo o en su síntesis con la dopamina y también con la serotonina. La serotonina la vamos a dejar para más adelante, pero acá les quiero mostrar que la dopamina, como dijimos, se origina a partir de la tirosina, pero en las células noradrenérgicas, la dopamina en las vesículas sinápticas, una vez es almacenado en las vesículas sinápticas, como vemos acá, puede ser eh, sometido a la acción de este enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, que convierte la dopamina en noradrenalina. Y la noradrenalina finalmente, que se encuentra en estas vesículas sinápticas, pues va a llegar hasta la terminal, hasta la hendidura sináptica, donde va a interactuar con los receptores de noradrenalina. Mm, Bien, la finalización de la acción de la noradrenalina se da gracias a la recaptura en la terminal presináptica por un transportador de noradrenalina, ¿sí? Em, y para que continúe el proceso pues, de producción y estimulación noradrenérgica. También, digamos, existen receptores, bueno, los receptores existen de dos, los alfa y los beta, ¿cierto? Y los alfa están los alfa 1A, los alfa 1B, los alfa T, los alfa 2A, los alfa 2B, los alfa 2C y los beta están los beta 1, los beta 2 y los beta 3. Bien, pero esos receptores pues no vamos a hablar, no vamos a profundizar en detalle. Los receptores alfa 2 también se pueden encontrar en la terminal presináptica y ahí hacen un efecto, una asa negativa que disminuye la liberación de noradrenalina. En cuanto a la serotonina, hay que recordar pues, que los núcleos del rafe mediano son los principales productores de serotonina en el sistema nervioso central y estos núcleos se proyectan también de forma difusa a diferentes regiones de la corteza cerebral. Mm, la, eh, la serotonina se relaciona mucho con estos otros neurotransmisores por esta enzima, la dopa de carboxilasa. Bueno, la serotonina es sintetizada a partir de un aminoácido que es el triptófano por acción de la enzima triptófano hidroxilasa. Esa triptófano hidroxilasa convierte al triptófano en 5-hidroxitriptamina y la 5-hidroxitriptamina es sometida a acción de la dopa de carboxilasa o la de carboxilasa de aminoácidos aromáticos para que se convierta en serotonina. Y la serotonina finalmente es metabolizada por acción de la monoaminoxidasa en este producto que encuentran acá. Bueno, la serotonina tiene numerosos receptores, ¿cierto? Pero que en esta charla pues no vamos a entrar en detalle en ellos para no hacerla más larga. Mm, y el último neurotransmisor del cual les quiero hablar es la adenosina. La adenosina es un análogo de purina y tiene un papel fundamental en el metabolismo celular en cuanto a que hace parte de moléculas de producción energética como es el AMP cíclico, pues el AMP, el ADP y el ATP, ¿cierto? Pero también tiene una importante función como neurotransmisor o como neuromodulador. Mm, la adenosina se distribuye en los diferentes espacios extracelulares y las concentraciones en el área sináptica son reguladas por los transportadores de adenosina. Existen 4 tipos de receptores de adenosina, como podemos ver acá, los receptores A1, los A2A, los A2B y los A3. Todos son acoplados a proteínas G y la cafeína es un importante antagonista en los receptores de adenosina. El receptor A1 es generalmente inhibitorio, ¿sí? Mientras que los receptores A2 son excitatorios, son excitatorios. Los receptores de adenosina A2A son colocalizados con los receptores D2 de dopamina en las neuronas espinosas GABAérgicas medianas del estriado. Em, y la adenosina en los receptores A2A lo que hace es reducir la unión de la dopamina a los receptores D2. Es por esto
que un antagonista de la adenosina, como es la cafeína, podría mejorar la unión de la dopamina a estas células en el estriado. En estudios epidemiológicos se ha encontrado que el consumo de cafeína pudiera ser un factor protector para la enfermedad de Parkinson, y muchos pues consideran que uno de los mecanismos por los cuales podría comportarse como protector es por este efecto sobre la, digamos, mm, sobre los receptores de adenosina, que llevan a un mejor acople de la dopamina, una mayor sensibilidad de la dopamina, una mejor unión de la dopamina con sus receptores. Bueno, ahora vamos a pasar a un punto muy importante, pues que es la sustancia gris, ¿cierto? En cuanto a la sustancia gris, pues vamos a empezar con la sustancia nigra en su porción compacta y su porción reticulada. En general, la sustancia nigra es un núcleo mesencefálico grande, tiene pues tiene dos componentes. Algunos autores dicen que tienen tres componentes, pero ya vamos a ver en qué consiste. Los dos componentes clásicos, ¿cierto? Y que mencionan la mayor parte de los libros y de los artículos, es la porción compacta o pars compacta y la porción o pars reticulata o reticularis. Algunos autores dividen la porción compacta en la porción compacta tradicional y la región lateral de la porción compacta, a la cual le llaman pars lateralis. Pero en general, pues digamos pues, que existen dos porciones, compacta y reticular. La porción compacta es la principal moduladora de las asas de conexión estriatal, ¿sí? Y la dopamina es el principal neurotransmisor producido en estas células. Otros modeladores de los ganglios basales, aparte de la sustancia negra, son el locus ceruleus a través de las proyecciones noradrenérgicas y los núcleos del rafe mediano a través de las proyecciones serotoninérgicas. Bueno, este sistema establece un complemento directo de la función del sistema piramidal, por lo que muchos autores consideran incorrecto pensar que ambos sistemas funcionan de forma independiente y están más en favor de un funcionamiento integrado. Este es del sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Entonces, habíamos dicho pues que macroscópicamente estamos en el tema de la sustancia negra. Habíamos dicho que tenía dos componentes, la pars eh, compacta y la pars reticular. Y bueno, macroscópicamente la sustancia negra compacta y la sustancia negra reticular forman capas celulares casi separadas, orientadas paralelas e inmediatamente dorsales al pedúnculo cerebral, como podemos ver acá en estas figuritas. Y la sustancia negra compacta forma la capa, digamos, más anterior, mientras que la sustancia negra reticular forma la capa más dorsal de, de la sustancia negra. Bueno, la porción rostral de la sustancia negra se extiende superiormente casi hasta aproximarse a los pálidos, y la mayoría de sus células, pues las células de la porción compacta, sustancia negra compacta, son dopaminérgicas, ¿sí? La sustancia negra compacta facilita el movimiento y también facilita los comportamientos de recompensa. Estas células contienen un pigmento que se llama neuromelanina, y la neuromelanina básicamente es derivada de la conjugación de la dopamina con la quinona, que normalmente actúan como radicales de oxígeno, y esa conjugación permite que este producto tenga una mayor estabilización y que no se generen efectos tóxicos, no se generen radicales de oxígeno. Bueno, mm, le pasa lo mismo a la noradrenalina, ¿cierto? Y por eso el locus ceruleus también tiene una tonalidad oscura. La mayor parte de las células, como dijimos, son dopaminérgicas, más o menos entre el 80 y el 85% de las células de la sustancia negra son dopaminérgicas, pero aproximadamente el 15% de las células son GABAérgicas. Bien, la sustancia negra reticular es similar desde el punto de vista histológico y y de conectividad a el globo pálido interno. Incluso el patrón de neurodegeneración también es similar, por lo que muchos autores hipotetizan en que son una misma estructura, pero que por el desarrollo de la cápsula interna, pues se ven
separadas y distanciadas, parecieran estructuras distintas, pero es muy, muy similar desde lo histológico y desde lo funcional estas dos estructuras, la sustancia negra reticular y el globus pálido interno. Bueno, en esta, perdón, en esta diapositiva lo que quería mostrar eran las regiones, la sustancia negra compacta, el área tegmental ventral y la área retrorúbrica, que son el origen de las tres principales vías dopaminérgicas en el sistema nervioso central. Estos numeritos A10, A9, A8 es básicamente una clasificación de los sistemas funcionales que no entraremos a considerar en mayor detalle. Bueno, el estriado. El estriado eh, es como lo dijimos anteriormente, está formado por el caudado y el putamen y es un núcleo muy extenso. Se dice pues que es el núcleo cerebral más extenso que tenemos los humanos. Mm, bueno, acá en esta figurita podrán observar las diferentes relaciones que existen entre lo que es el caudado, el putamen, el accumbens, los diferentes núcleos del globus pálido, el subtalámico y la sustancia negra, ¿cierto? Entonces están eh, topográficamente muy relacionados, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que también desde la topografía tienen una estrecha cercanía. Bueno. En esta diapositiva lo que podemos o lo que trato de mostrarles es la extensión y la ubicación de los diferentes núcleos de los ganglios basales. Mm, el, el- el caudado es un núcleo en forma de herradura, en forma de C, digamos, longitudinalmente muy extenso, que va desde el polo frontal hasta, pues, desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. Esta cabeza del caudado es una cabeza grande, bulbosa, ¿cierto? Y que indenta la pared lateral del cuerno frontal. Tiene un cuerpo corto, pero es largo y finaliza en una cola muy delgada. Mm, Bien. Y esa cola muy delgada termina en la pared superior del cuerno temporal de los ventrículos laterales, muy cerca de la amígdala. Durante gran parte de la longitud del núcleo caudado, durante gran parte de la longitud del núcleo caudado colinda con el tálamo y incluso, digamos, hay un punto que se llama surco estriado talámico, que es básicamente la frontera que existe entre el núcleo caudado y diferentes regiones del tálamo. El putamen, por su parte, es la porción más grande del estriado, tiene una coloración gris oscura y se encuentra profundo en la cápsula interna y lateral al globus pálido. Y el accumbens es una expansión inframedial de la cabeza del caudado y del putamen para formar, digamos, la parte más rostral de estos núcleos. Macroscópicamente se extiende bajo la porción anterior del ventrículo lateral hacia la pared medial o septal del hemisferio cerebral, formando una prominencia muy importante. Y hay otro núcleo, digamos, cuando estamos hablando del estriado ventral, no solamente está el accumbens y la, el accumbens y la porción rostral del estriado, sino que también hay otro núcleo que también se incluye dentro del estriado ventral, que es el tubérculo olfatorio. En esta lámina de la derecha podemos ver el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y estas dos divisiones que son las estrías olfatorias medial y lateral. Pero en lo profundo de la sustancia perforada anterior se proyecta este otro que es el tubérculo olfatorio, este de acá, el tubérculo olfatorio. Y el tubérculo olfatorio básicamente va a cubrir la cara anterior del núcleo accumbens y del estriado, la cara más rostral del estriado, por lo que se incluye también dentro de lo que se conoce como estriado ventral. Recordemos que el estriado ventral tiene una función especialmente relacionada con emociones y comportamiento y se le considera como parte
o sí parte pues, del sistema límbico, ¿cierto? Y por tanto, pues tiene proyecciones o interacciones, conexiones muy ricas con estructuras límbicas y paralímbicas. Bien, en esta grafiquita, pues básicamente lo que quería mostrar era la relación de los ganglios basales, ¿cierto? Eh, Miremos acá el caudado, como dijimos, proyecta e indenta la pared lateral de los ventrículos laterales y esto es lo habitual, lo normal que se debe ver cuando hay fenómenos neurodegenerativos que llevan a pérdida de las células del estriado. Esta cabeza del caudado se atrofia y por tanto se pierde este abultamiento y acá los ventrículos laterales pasan a verse de mayor volumen y sin un claro reconocimiento de las cabezas del caudado. Esto sucede especialmente en la enfermedad de Huntington. Y acá podemos ver el prosencéfalo basal, que es donde queda la sustancia indominada, y el núcleo basal de Maynard. Las demás estructuras, miren que toda esta región está muy cerca de los lóbulos temporales y de las estructuras límbicas y paralímbicas. Eh, También están muy cerca otras estructuras diencefálicas, más allá del tálamo también con estructuras hipotalámicas. Y en cuanto a la parte celular, hay que destacar que las principales neuronas del estriado son las neuronas de proyección, que se llaman neuronas GABAérgicas estriadas medianas o neuronas estriadas medianas. Esas neuronas estriadas medianas, pues como lo dije hace un momento, el neurotransmisor es el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor de estas neuronas. Estas neuronas representan más o menos el 80% de las células del estriado. Bueno, entonces las neuronas estriadas medianas representan más o menos más del 80% pues, de las células del estriado y son las neuronas que están predominantemente afectadas en la enfermedad de Huntington. Estas células son GABAérgicas y se proyectan fuera del estriado al globus pálidos. Ellas reciben entradas glutamatérgicas desde la corteza cerebral y desde el tálamo. El núcleo centromediano del tálamo se proyecta especialmente al putamen, a estas neuronas localizadas en el putamen, y el núcleo parafascicular se proyecta especialmente al caudado. Estas células también reciben importantes entradas dopaminérgicas desde la sustancia negra compacta y otras aferencias desde otros núcleos del tallo cerebral, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Bien. Las entradas glutamatérgicas desde la corteza cerebral llegan a las dendritas de las espinas y las entradas dopaminérgicas llegan al cuello de las espinas. De esta forma, parece que la dopamina regula las influencias glutamatérgicas en estas células. Y estas células estriadas medianas existen de dos tipos, diferenciadas por los receptores de dopamina que tienen en su superficie. Aquellas que tienen receptores de 1, en adición pues al GABA, como dijimos, son neuronas GABAérgicas y tienen receptores, por tanto, de GABA. También tienen sustancia P, también producen sustancia P y dinorfina, ¿sí? Y se proyectan al globos pálidos interno. Y mientras que aquellos receptores, aquellas que tienen receptores D2, además pues de GABA, tienen encefalinas y se proyectan especialmente al globus pálido externo. El estriado también contiene unas neuronas que son neuronas, eh, ya nos pasamos a la siguiente diapositiva, las interneuronas, ¿sí? Y las interneuronas existen de varios tipos, pero las más, digamos, estudiadas son las neuronas colinérgicas gigantes. Estas neuronas colinérgicas gigantes eh, modulan muchos de los circuitos del estriado. Las demás interneuronas son de función GABAérgica. Las interneuronas colinérgicas gigantes reciben su aferencia proveniente de la corteza cerebral y la sustancia negra compacta. Y la entrada cortical activa estas interneuronas y las nigrales inhiben estas interneuronas. Estas células tienen una actividad autónoma, espontánea, por lo que también se le conoce como neuronas tónicamente activas, ¿cierto? Mientras que estas otras neuronas son más bien silenciosas desde el punto de vista neurofisiológico. Estas sí son, digamos, tienen una actividad espontánea.
Esto hace que exista una descarga tónica de acetilcolina en el estriado y los niveles de acetilcolina pueden ser modulados por la acetilcolinesterasa y por una serie de feedbacks. Estas neuronas también son influenciadas por muchos otros neurotransmisores, igual que las neuronas estriatales gigantes, las neuronas estriatales medianas. Bueno, digamos, esto es una compartimentalización que se produce en el estriado y que permite dividir el estriado en dos, digamos, zonas. Una zona de fondo, una matriz, ¿sí? Y unas islas que se llaman estriosomas. Los estriosomas se caracterizan por una tensión muy débil hacia la acetilcolinesterasa, mientras que la matriz se tiñe de forma muy intensa a la acetilcolinesterasa. Esta, digamos, distribución en estas dos zonas, en estriosomas y matriz, también tiene una importancia funcional en cuanto a que la matriz, las células de la matriz, van a establecer conexiones predominantemente con regiones sensoriomotoras y con regiones asociativas, mientras que los estriosomas se van a conectar especialmente con regiones límbicas y paralímbicas. Bien, bueno, el globus pallidus es otro de los núcleos fundamentales de los ganglios basales. Mm, Esta es una estructura compuesta formada a partir de los núcleos medial y lateral, o globus pálido interno y globus pálido externo, respectivamente. Macroscópicamente, el globus pálido eh, tiene una estructura cónica, ¿sí? En la que la porción más amplia está dirigida lateralmente hacia la ínsula y representa al núcleo externo, lateral, que es el globus pálido externo. Bien, mientras que el globus pálido interno es la estructura más medial de este núcleo. El globus pálido es la vía eferente o de salida de los ganglios basales, por lo que es atravesado por numerosas fibras, numerosos haces de fibras mielinizadas que le dan su tonalidad pálida característica y de la cual deriva su nombre. El núcleo lateral y medial del globus pálido poseen aferencias y funciones un poco diferentes. De hecho, se parece más la sustancia negra reticular al globus pálido interno que el globus pálido interno con el globus pálido externo. La sustancia negra reticulada es muy similar desde el punto de vista histológico y conectividad con el globus pálido interno, al punto pues, de que se ha hipotetizado que hacen parte de una misma estructura. Como lo mencioné al inicio de la presentación, el globus pálido y el putamen se conocen en conjunto como núcleo lenticular y son varias las láminas de sustancia blanca que terminan por dividir estos núcleos. Ahorita vamos a ver eso cuando hablemos de la sustancia blanca. Bien, y acá podemos ver la relación que tiene especialmente el núcleo subtalámico con el globus pálido interno. Bien. El globus, antes de pasar al núcleo subtalámico, el globus pálido interno también tiene una importancia, digamos, desde el punto de vista terapéutico, puesto que digamos, uno de los puntos de estimulación más ampliamente usados en los pacientes con enfermedad de Parkinson es el globus pálido interno. El otro es el núcleo subtalámico. Básicamente son los dos puntos aprobados hoy en día como tratamiento de la enfermedad de Parkinson en los procesos de neuroestimulación. Más adelante veremos que hay otros núcleos que también pudieran tener un papel importante y que son foco de intensa investigación, como es el pedúnculo pontino. Bueno, el neurotransmisor predominante en el globus pálido pues es el GABA, ¿cierto? Eh, es el neurotransmisor más importante y el globus pálido, eh, eh, la mayor parte pues, de sus células son células multipolares, de proyección grandes, tienen muy pocas interneuronas y sus células, como dije, son principalmente GABAérgicas. El núcleo subtalámico, que es este de acá, es una masa celular lenticular situada en el diencéfalo basal o en el diencéfalo caudal y macroscópicamente yace justo dorsal, ¿sí?
justo dorsal a la cápsula interna, en donde la cápsula interna ya hace su proceso de transición al pedúnculo cerebral. La porción medial del núcleo subtalámico tiene un papel predominantemente límbico, una función límbica, mientras que la porción ventral es asociativa y la porción dorsal, que es la más extensa, tiene un papel eminentemente motor. Bien. Las neuronas del núcleo subtalámico son homogéneas desde el punto de vista de citológico, son principalmente glutamatérgicas, tienen grandes árboles dendríticos, predominantemente excitadoras, puesto que sus receptores pues el glutamato, y también existe una pequeña población de interneuronas GABAérgicas que modulan su función. El siguiente núcleo que quería analizar es el núcleo pedunculopontino. Este núcleo es un núcleo localizado en el tegmento dorsal, desde la porción superior del puente hasta el mesencéfalo, inferior a los núcleos rojos, dorsal a la sustancia negra y limitado lateralmente por el lemnisco medio y las fibras del pedúnculo cerebeloso superior, como lo podemos ver en estas figuritas, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista neuroquímico y funcional, este núcleo es heterogéneo y su gran reconocimiento es en razón de que allí se origina una de las principales proyecciones colinérgicas del sistema nervioso central. Además de neuronas colinérgicas, este núcleo también contiene neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas, y de acuerdo con su organización citoarquitectónica, el núcleo pedunculopontino ha sido dividido en una porción compacta y una porción reticular o disipata, muy similar a la sustancia negra, ¿cierto? La porción compacta está compuesta principalmente por neuronas colinérgicas, mientras que la porción disipata está compuesta principalmente por neuronas glutamatérgicas, eh, aun cuando también pues, contiene neuronas colinérgicas. La porción disipata se extiende a lo largo de todo el eje rostro-caudal del núcleo, mientras que la porción compacta solo se encuentra en la mitad caudal. Este núcleo tiene extensas conexiones corticales y subcorticales, especialmente con estructuras involucradas en el control motor, el tono y la postura, y parece jugar un papel muy importante en el control de la marcha. De hecho, en la actualidad este núcleo pues, todavía no es aprobado pues, como un sitio de estimulación, pero sí hay extensa investigación para usarlo como tratamiento, la estimulación de este núcleo como tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson y trastornos de la marcha. Los trastornos de la marcha es, digamos, algo que habitualmente no mejora con la estimulación del globus pálido ni el núcleo subtalámico, y por el contrario podría empeorar en estos pacientes. Entonces, pacientes que tienen trastornos importantes de la marcha pudieran no ser candidatos a neuroestimulación porque podría deteriorarse la marcha. Pero acá, en este núcleo en particular, eh, la estimulación de este núcleo parece, aparte de mejorar síntomas parkinsonianos, también mejorar la marcha. Entonces, esperemos a ver en qué terminan estas investigaciones y si finalmente se llega a considerar como un blanco terapéutico. Bueno, el núcleo pedunculopontino también está afectado de forma predominante en algunos tipos de parkinsonismo, como la parálisis supranuclear progresiva y la atrofia multisistémica. Y se cree que, digamos, el compromiso de este núcleo es algo que podría explicar el severo trastorno de la marcha que pueden presentar los pacientes afectados por estas enfermedades. Las principales aferencias vienen desde la corteza motora, el globo pálido y la interno y la sustancia negra reticular, el núcleo subtalámico y los núcleos cerebelosos profundos. Y las eferencias predominantes vienen hacia la corteza cerebral, son numerosas las eferencias, tanto, digamos, superiores, ascendentes como descendentes. Y las descendentes se dirigen especialmente a la médula espinal y al cerebelo. Entonces, de ahí que realmente este núcleo parece tener un papel importante en la marcha de los pacientes. Bueno, como dijimos, es predominantemente un núcleo colinérgico. Pasemos a la siguiente. Esta es otra de las regiones que quería destacar, la sustancia indominada y el núcleo basal de Maynard. El núcleo basal de Maynard es el principal núcleo colinérgico, se encuentra en el prosencéfalo basal, como podemos ver acá en esta región, ¿sí? Y esa zona
todo este es el prosencefalobasal, pero esta zona se conoce como sustancia innominada. Existe una gran, digamos, una red neuronal allí, pero difusa, desorganizada, y embebida en ella se encuentra muy organizado lo que es el núcleo basal de Maynard. Este núcleo provee una extensa entrada excitatoria a la corteza cerebral, particularmente pues, a áreas paralímbicas. Y existe otro núcleo que quería mostrarles acá, que es la zona inserta. La zona inserta es un núcleo serpentiforme, delgado, sinuoso, que yace dentro del tálamo ventral justo dorsal al núcleo subtalámico e inferior al tálamo, ¿sí? Entre esta zona que se conoce como campos de Forel, ¿sí? Y los núcleos basales. Esto de los campos de Forel y algunos términos que de pronto ustedes podrán leer en los libros de neuroanatomía, los explicaremos en una diapositiva más adelante cuando hablemos de la sustancia blanca. La eferencia predominante de la sustancia de la zona inserta es hacia el tálamo, ¿sí? Junto con las eferencias palidales, y las aferencias vienen predominantemente del globus pálido interno, de la sustancia nigra reticulada y toda la formación reticular activadora ascendente. Bueno, se cree que la zona inserta podría actuar como sincronizador de muchas de estas regiones palidales y talámicas. Por último, quería hablarles del claustro antemuro, pero básicamente para decirles que es un núcleo, una lámina delgada, larga, un poco sinuosa, que se encuentra entre la cápsula externa y la cápsula extrema, y que, digamos, aunque en los textos de hace algunos años se incorporaba como parte de los ganglios basales, realmente hoy en día no se le considera como tal y se le considera más, es como una estructura de asociación subinsular. Bueno, ahora sí la sustancia blanca, ya para acercarnos al final de la presentación, hay diferentes láminas de la sustancia blanca que terminan por dividir los ganglios basales. El brazo anterior de la cápsula interna va a dividir lo que es el caudado del putamen, y las láminas medulares externa e interna, van a dividir lo que es el putamen, la externa, el putamen del globus pálido, y la interna, el globus pálido externo del interno. Acá hay otros dos tractos muy importantes, siempre desde luego el cuerpo calloso, y esta de acá, que es la comisura anterior. La comisura anterior va, digamos, a unir estructuras olfatorias y temporales de ambos hemisferios, y va a atravesar el globus pálido, va a atravesar el globus pálido. Bueno, acá podemos ver esta zona entre el pálido, entre el pálido y el tálamo, que se conoce como campos de Forel, ¿sí? Y en los campos de Forel van a ser atravesados por una serie de fibras que se conocen como ansa lenticulares, como fascículo lenticular, como fascículo talámico, pero que básicamente, para que no haya confusión, son conexiones o haces de conexión entre regiones palidales y el tálamo. En cuanto a los circuitos y haces funcionales, pues realmente estos básicamente son modelos hipotéticos que ayudan a explicar, aunque de forma imperfecta, el daño de algunas estructuras y la generación de ciertos tipos de movimientos, de trastornos del movimiento. Son modelos que se han planteado desde hace mucho tiempo, que no terminan por explicar todas las manifestaciones, pero que son tomados como base para el planteamiento de desarrollo de tratamientos, tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista quirúrgico. Acá, por ejemplo, devolviéndonos, podemos considerar lo que se llama vía indirecta y la vía directa. Esta es la sustancia negra compacta. La sustancia negra compacta dijimos que era el principal modulador del estriado, y que esa eferencia de la sustancia negra compacta iba a actuar sobre receptores D2 y receptores D1 de dopamina.
dijimos que los receptores D2 son predominantemente inhibitorios, en cuanto que se acoplan a proteínas G inhibitorias que inhiben la acción de la N-latociclasa, mientras que los D1-like, tienen una función excitatoria. Bien, estos receptores D2-like, estas neuronas que tienen receptores D2-like, van a tener una proyección hacia el globo pálido externo. Y ese globo pálido externo se va a comunicar con el núcleo subtalámico y este a su vez con los núcleos de eferencia de los ganglios basales, que son la sustancia negra reticular y el globo pálido interno. Esta vía, que es un poco más larga, se le conoce como vía indirecta, mientras que esta otra vía se le conoce como vía directa. En la vía directa, entonces, no van a intervenir las células que tienen receptores D2-like, sino las que tienen receptores D1-like. Generan un efecto excitatorio y estas células del estriado, que son principalmente GABAérgicas, van a proyectarse hacia los núcleos de eferencia de los ganglios basales y van a generar un efecto inhibidor de estos núcleos, de modo tal que se pierde la inhibición que generan estos núcleos sobre el tálamo y hay una mayor fluencia en movimiento. Ambas vías, aunque acá el efecto sea inhibidor y acá el efecto sea estimulador, ambas vías van a llevar a lo mismo, a que eh, estos núcleos de eferencia disminuyen su actividad y la actividad que ellos hacen es una actividad inhibitoria sobre los núcleos talámicos, de modo que los núcleos talámicos quedan libres y la proyección talamocortical también queda libre. Por tanto, hay una mayor fluencia del movimiento. Eso es a grandes rasgos la explicación de este modelo a través de sus dos vías, la vía indirecta y la vía directa. También se ha planteado otra vía que es la vía hiperdirecta, pero en general se consideran pues que son modelos que son digamos bastante imperfectos y por lo tanto se han diseñado nuevos modelos, nuevas modificaciones que tratan de dar una mejor integración de todas esas estructuras de los ganglios basales que hemos mencionado hasta ahora, como es estos haces de conexión propuestos por el doctor Obeso. Finalmente, existen algunas asas funcionales, como las que ven acá, que son los canales o asas límbicas, el asa oculomotora, el asa motora y el asa prefrontal. Lo podemos ver mejor acá, ¿sí? Y que básicamente pues, va a tener que ver con los núcleos de la base de acuerdo con sus diferentes funciones. Recordemos que la función del putamen, ahora caigo en cuenta pues que no lo había mencionado previamente, pero el putamen tiene una función predominantemente sensitivo-motora, mientras que el caudado tiene una función predominantemente asociativa y también tiene un papel particular en el control de los movimientos oculares. Y habíamos dicho que el núcleo accumbens es, digamos, la región de los ganglios basales que se relaciona con el sistema límbico. Por tanto, el putamen pues, va a estar relacionado con lo que es el asa motora, el caudado con el asa oculomotora y también el caudado con el asa prefrontal o asociativa y el accumbens con el asa límbica. Este es otro de los modelos, pero básicamente es el mismo, solo que el asa motora, acá no se divide, está el asa límbica, el asa ejecutiva, ¿sí? Que incluye, que es esta, la límbica y la prefrontal, y por otro lado, el asa motora a través del putamen. Para finalizar, la irrigación pues, de los núcleos de la base, digamos, pues la irrigación es dada principalmente a través de las arterias perforantes lenticuloestriadas de la arteria cerebral media, pero también la arteria coroidea anterior provee una importante irrigación a los ganglios de la base. Con conclusiones y mensajes finales,
pues, básicamente son más como mensajes finales, es que los núcleos de la base no son solo dopamina y no son solamente movimiento, ¿cierto? Y los trastornos del movimiento no son solo trastornos del movimiento. A esto me refiero es que el papel de los ganglios basales o el funcionamiento de los ganglios basales se ve influenciado especialmente por la dopamina, pero también por muchos otros sistemas de neurotransmisores como el glutamato, el GABA, la acetilcolina, la noradrenalina y la serotonina, y también, como vimos, por la adenosina. Y los núcleos de la base intervienen en numerosas funciones más allá del movimiento, también en funciones comportamentales, cognitivas y emocionales. Los trastornos del movimiento, aunque los llamamos así, ¿cierto? Habitualmente los trastornos del movimiento conllevan un proceso patológico subyacente que altera diferentes sistemas de neurotransmisores y por tanto sus manifestaciones no son las que más escuchamos, las manifestaciones motoras o del movimiento, sino que también hay manifestaciones cognitivas, comportamentales. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos, constipación, ¿sí? Entonces, trastornos cognitivos. Entonces, no es solamente los trastornos del movimiento. Y realmente para entender las enfermedades hay que sumergirnos un poquito en la fisiopatología de ellas y por tanto en lo que conocemos como ciencias básicas. Por eso esto es una invitación a que los médicos y los estudiantes de medicina le den una gran importancia a esta área de la medicina, las ciencias básicas, eh, ya que el conocimiento de estas pues le dará más herramientas para entender las enfermedades y sobre todo a los pacientes, ¿cierto? Porque a veces uno piensa pues que una enfermedad genera estos síntomas y que el paciente está de forma reactiva con algunas manifestaciones cognitivas, comportamentales, y mire que no, que es una expresión de la enfermedad, no solamente lo evidente, sino lo que de pronto no es tan evidente. ¿Sí? Es decir, no solamente lo motor, sino también otros dominios funcionales se ven afectados. Y por tanto, si conocemos bien la ciencia básica, los fenómenos fisiopatológicos, pues podremos entender mejor las enfermedades y los pacientes. Estos son mensajes ya finales, núcleos aferentes, el estriado, los núcleos eferentes, el globus pálido interno y la sustancia negra reticulada, y los ganglios basales pues, se relacionan con una gran cantidad de regiones vecinas y distantes y solo la plena articulación de estas estructuras permite un movimiento adecuado. Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad esta presentación. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir. Y bueno, muchas gracias y feliz noche.